En el año 1832, una familia de refugiados de origen judío, buscando escapar de la persecución, decidió abandonar su tierra natal. Entre los posibles destinos, eligieron establecerse en la India, buscando un refugio seguro. En aquel momento, nadie habría imaginado que, con el paso de los años, aquellos exiliados serían conocidos como los Rothschild del Este, un nombre ligado a la riqueza, el poder y también a la controversia. La cuestión surge: ¿cómo fue posible que un grupo de refugiados con apenas unas pocas pertenencias llegara a controlar el 70% del comercio mundial de opio y amasara una fortuna que desafiaría incluso a las grandes casas bancarias de Europa? Las decisiones, alianzas y sacrificios que se ocultaban detrás de ese ascenso meteórico merecen ser analizados. La historia comienza con David Sassoon, el patriarca que huyó de Bagdad con su familia, dejando atrás una vida de privilegios y riesgos. Su padre, Sheikh Sassoon bin Salai, había ejercido como tesorero del gobierno de la ciudad, un puesto que le otorgó influencia, pero también enemigos. Cuando el gobernador local, conocido por su codicia y crueldad, decidió despojar a los judíos de su poder, David fue amenazado y encarcelado. En ese instante comprendió que su única opción era escapar. Con sus hijos y las pocas pertenencias que pudo cargar, viajó primero hacia Irán y luego, en busca de un futuro más estable, se dirigió a Bombay, una ciudad portuaria bajo dominio británico. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. ¿Fue aquella huida un acto de desesperación o una visión de futuro? Bombay, en aquel tiempo, era una ciudad en crecimiento, un punto neurálgico del comercio imperial británico. Los Sassoon llegaron con contactos, experiencia y una intuición que pronto los colocaría en el corazón del sistema económico del imperio. Iniciaron sus inversiones en fábricas de algodón, un producto clave en la economía colonial. En cuestión de años, sus fábricas impulsaban el empleo, la riqueza y el desarrollo urbano de Bombay. Sin embargo, detrás de las chimeneas humeantes y los edificios de beneficencia existía un secreto poco conocido. Las verdaderas ganancias de los Sassoon no provenían del algodón, sino de una mercancía mucho más oscura: el opio. La pregunta fundamental se cierne sobre esta historia. ¿Podría una familia construir su fortuna sobre la adicción y el sufrimiento de millones de personas? El Imperio Británico lo hizo, y los Sassoon fueron sus mejores aliados. En una época en la que el opio era considerado más valioso que el oro, la India británica lo producía a gran escala. Los británicos necesitaban desesperadamente un producto que equilibrara su déficit comercial con China, un país que exportaba té, seda y porcelana, pero que no compraba nada a cambio. El opio se convirtió en la solución perfecta. David Sassoon y sus descendientes no solo participaron en este negocio, lo dominaron. En 1836, su compañía envió más de 30.000 cofres de opio a China, cada uno con un peso superior a los 50 kilogramos. La magnitud del comercio era tan enorme que se estima que los Sassoon controlaban el 70% del mercado mundial. Millones de chinos quedaron atrapados en la adicción y el país entero comenzó a colapsar bajo la sombra del opio. Las calles de Cantón, Shanghái y otras ciudades portuarias se llenaron de fumaderos y desesperación. Mientras tanto, los Sassoon se enriquecían de una forma que parecía no tener límites. La cuestión que se plantea es cómo lograron mantener su reputación cuando su riqueza provenía de algo tan destructivo. La respuesta fue la filantropía. Escuelas, hospitales, bibliotecas y sinagogas se erigieron por toda Bombay con el nombre Sassoon grabado en mármol. A ojos del pueblo eran bienhechores, los protectores de la ciudad. La gente observaba las obras, no las sombras. David, consciente de que su poder dependía del apoyo británico, se alineó sin reservas con el imperio. Fue recompensado con privilegios únicos. En 1853 recibió la ciudadanía británica,
un honor impensable para un extranjero en una colonia. Sus hijos y nietos continuaron escalando posiciones dentro de la alta sociedad inglesa, codeándose con la nobleza e incluso con la familia real. Reuben Sassoon, uno de los herederos, se convirtió en confidente del príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII. Más tarde, el apellido Sassoon se uniría al de los mismísimos Rothschild mediante matrimonio, consolidando una alianza entre dos de las dinastías más influyentes del siglo XIX. Sin embargo, la pregunta crucial persiste: ¿cuánto tiempo puede mantenerse un imperio cuando su base está construida sobre la dependencia y la guerra? Las guerras del opio entre China y Gran Bretaña fueron un punto de inflexión. Detrás de los tratados y las victorias británicas, los Sassoon continuaron enriqueciéndose. El comercio se duplicó, alcanzando casi 60.000 cofres enviados. El opio, que destruía vidas, financiaba mansiones, inversiones y prestigio. Albert Sassoon, heredero del legado familiar, amplió el imperio hacia nuevas áreas: banca, ferrocarriles, bienes raíces y seguros. Su visión empresarial lo llevó a diversificar los activos y pronto la familia tenía intereses en Europa, América y Asia. Incluso recibió el título honorario de Ciudadano Libre de Londres, convirtiéndose en el primer judío en obtener tal distinción. No obstante, detrás del esplendor comenzaron a surgir grietas. Las generaciones posteriores crecieron lejos del esfuerzo y la ambición que habían caracterizado a David. Criados entre lujos, los descendientes de los Sassoon empezaron a despreciar el origen de su fortuna. Uno de ellos incluso se refirió a su riqueza como dinero hecho en el este mediante un comercio sucio. Las divisiones internas se agudizaron. El imperio se fragmentó en dos ramas rivales: David Sassoon and Company y Eddie Sassoon and Company. Ambas competían ferozmente en los mismos mercados, especialmente en el comercio de opio. Esa rivalidad, impulsada por el orgullo y la codicia, debilitó a la familia que alguna vez había dominado el comercio del lejano oriente. Mientras tanto, el mundo experimentaba transformaciones. Las críticas morales contra el opio crecían, los movimientos nacionalistas se fortalecían y las colonias comenzaban a exigir independencia. La fortuna de los Sassoon, tan ligada al poder británico, empezó a desvanecerse. A comienzos del siglo XX, la rama londinense de la familia se alejó de los negocios. Preferían la vida de lujo a la gestión empresarial. Casas de campo, fiestas, arte y caballos reemplazaron las fábricas y los barcos mercantes. Su desconexión con la realidad marcó el principio del fin. Víctor Sassoon, uno de los últimos descendientes activos, intentó revivir el legado mudando la empresa a Shanghái. Durante un tiempo lo logró. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de China, con propiedades que hoy equivaldrían a más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la historia, una vez más, dio un giro inesperado. La llegada del comunismo, la nacionalización de bienes extranjeros y la Segunda Guerra Mundial arrasaron con su fortuna. Los edificios fueron confiscados, los bancos cerrados y las empresas disueltas. El vasto imperio Sassoon se evaporó casi por completo. A pesar de lo aparente, la pregunta persiste: ¿realmente desapareció su fortuna o simplemente se ocultó, reinventada bajo otros nombres, camuflada en bancos, fundaciones y corporaciones modernas? Algunos historiadores sostienen que el dinero de los Sassoon nunca se perdió, solo cambió de forma. Quizás sigue circulando, silenciosamente, entre los mismos apellidos que una vez dominaron el comercio global. Al final, las fortunas construidas sobre el sufrimiento rara vez se disuelven, se transforman. Así, la historia de los Rothschild del Este se convierte en una advertencia. Una familia que comenzó como exiliados terminó controlando un imperio de drogas, influyendo en reyes, guerras y economías enteras. Pero lo que construyeron con la ambición se desmoronó con el tiempo, víctima de su propia arrogancia y de las grietas internas que ellos mismos generaron. Detrás de sus templos y hospitales, detrás de los títulos y los banquetes, quedó un legado de contradicción, la luz de la filantropía y la sombra de la adicción. Una historia que demuestra que incluso las fortunas más grandes
pueden perderse cuando se olvidan las raíces y que el poder sin conciencia siempre termina por volverse en contra de quienes lo poseen. A medida que la familia Sassoon consolidaba su poder en Bombay y extendía sus redes hacia Londres y Hong Kong, algo más profundo comenzaba a gestarse. La riqueza había dejado de ser una herramienta para sobrevivir y se había convertido en una adicción en sí misma. Cada generación parecía más decidida a demostrar que podía superar a la anterior, no mediante el trabajo o la visión, sino con ostentación, influencia y prestigio. El apellido Sassoon ya no era solo un símbolo de éxito comercial, sino una marca de estatus en los círculos más exclusivos del Imperio británico. Sin embargo, tras esa fachada de elegancia, la herida moral seguía abierta. La cuestión fundamental era si una familia podía mantener su conciencia limpia cuando la base de su fortuna estaba manchada por el sufrimiento de millones. Esa pregunta nunca fue respondida abiertamente, pero los silencios en las reuniones familiares revelaban mucho. Albert Sassoon, consciente de la creciente crítica pública hacia el comercio del opio, intentó redirigir la imagen de la familia. Invirtió en infraestructuras, en proyectos de educación y en fundaciones culturales. Su intención era que el apellido Sassoon fuera recordado por su filantropía, no por su vínculo con las drogas. Pero las donaciones no podían borrar la historia, ni el hecho de que cada hospital o biblioteca construida estaba financiado con el dolor de miles de familias chinas que habían perdido todo a causa del opio. En la India, la figura de los Sassoon despertaba sentimientos encontrados. Por un lado, eran vistos como benefactores que habían proporcionado empleo y educación a miles. Por otro, su alianza con los británicos los convertía en símbolo de una élite extranjera que se beneficiaba del dominio colonial. En los barrios obreros de Bombay se contaban historias sobre los barcos cargados de opio que salían del puerto cada mes, y muchos sabían quiénes eran los dueños de esa mercancía. Mientras tanto, en Londres, los descendientes de David Sassoon se mezclaban con la aristocracia, asistían a bailes en los salones de Buckingham, organizaban cenas con ministros y financiaban campañas políticas. Era una ironía cruel. Una familia judía que había huido de la persecución ahora era aceptada en los mismos círculos que habían sostenido los sistemas de opresión del imperio. El dinero, una vez más, había abierto puertas que antes estaban cerradas. Pero los tiempos experimentaban cambios. El siglo XX trajo consigo guerras, revoluciones y crisis económicas que alteraron el equilibrio mundial. Los imperios comenzaban a desmoronarse y las colonias exigían independencia. Los Sassoon, que habían prosperado al amparo del dominio británico, empezaron a notar las grietas. En Shanghái, Víctor Sassoon se convirtió en una figura casi legendaria. Había heredado el instinto comercial de sus antepasados, pero también comprendía que el mundo moderno requería algo más que dinero, necesitaba imagen, influencia y carisma. Construyó hoteles, invirtió en bienes raíces y se convirtió en un personaje célebre, un símbolo de la modernidad en una ciudad que vibraba entre el lujo y la corrupción. Sin embargo, incluso en su éxito, existía un aire de nostalgia. Víctor sabía que los días del poder absoluto habían quedado atrás. El comercio global se transformaba, las naciones emergentes reclamaban su lugar y la era de los magnates coloniales llegaba a su fin. Cuando el régimen comunista tomó el control de China, todo su imperio inmobiliario fue confiscado. En cuestión de meses, la fortuna que había tardado generaciones en construirse desapareció como si nunca hubiera existido. Lo que siguió fue un largo silencio. Los Sassoon se dispersaron por Europa y América. Algunos conservaron pequeñas partes de la fortuna, otros se dedicaron a la banca o al arte, pero el esplendor había quedado atrás. Lo que una vez fue una dinastía que movía el comercio del mundo se convirtió en una familia más, diluida entre apellidos y generaciones. Y sin embargo, la historia no concluye en ese punto, porque la pregunta persiste: ¿cómo pudo una familia que comenzó huyendo de la opresión terminar formando parte de un sistema que generó tanto sufrimiento? Tal vez la respuesta resida en la naturaleza misma del poder. A veces,
Quienes huyen del fuego terminan aprendiendo a dominarlo, sin darse cuenta de que tarde o temprano el fuego consume todo. A lo largo de su historia, los Sassoon demostraron que el dinero puede comprar casi cualquier cosa: seguridad, prestigio, respeto, incluso nobleza. Pero también demostraron que existe algo que ninguna fortuna puede comprar: la redención. El apellido Sassoon sigue apareciendo en placas de edificios, en registros históricos y en bibliotecas. Sin embargo, en cada uno de esos lugares, bajo las letras grabadas en piedra, hay una historia que no puede borrarse: la de un imperio construido sobre el polvo blanco del opio. Con el tiempo, los descendientes comenzaron a ofrecer sus versiones. Algunos intentaron justificar el pasado como parte de otra era, otros lo negaron, pero hubo quienes reconocieron abiertamente que el comercio de opio fue una tragedia global y que su familia había tenido un papel central en ella. Uno de ellos escribió en sus memorias que la riqueza heredada le resultaba una carga, un recordatorio constante de la fragilidad humana ante la tentación del poder. Así, la saga de los Rothschild del Este se convirtió en una metáfora de la ambición sin límites, un reflejo de cómo la búsqueda de riqueza puede nublar la compasión y cómo, en nombre del progreso, se pueden justificar actos que destruyen naciones enteras. La historia de los Sassoon no es solo la historia de una familia, sino la de un mundo entero construido sobre la desigualdad. En cada barco que transportaba opio, en cada fábrica de algodón, en cada mansión de mármol, se entrelazan los destinos de millones de personas, y quizás, en el fondo, esa sea la verdadera lección: que ninguna fortuna, por grande que sea, puede ocultar para siempre el origen de su poder, porque el tiempo, con su lenta y paciente justicia, siempre revela lo que el dinero intenta enterrar. En los últimos años del siglo XIX, la influencia de los Sassoon alcanzó su punto más alto. Controlaban rutas marítimas, redes bancarias y una extensa red de empresas que abarcaban desde la India hasta Inglaterra, pasando por Hong Kong y Shanghái. Eran vistos por muchos como los arquitectos invisibles del comercio británico en Asia. Sin embargo, esa inmensa riqueza traía consigo un dilema que la familia no podía ignorar. ¿Qué quedaba de su identidad original? En su intento por ser aceptados dentro de la élite británica, los Sassoon comenzaron a renunciar a todo aquello que los conectaba con sus raíces orientales. Las tradiciones familiares se desvanecieron lentamente, los nombres hebreos se sustituyeron por nombres ingleses, y sus descendientes crecieron hablando un idioma distinto al de sus antepasados. Su deseo era ser vistos como miembros legítimos del imperio, no como extranjeros enriquecidos. Pero esa transformación tenía un precio. Mientras más se integraban en la alta sociedad, más se alejaban de las razones que habían impulsado a David Sassoon a escapar de la persecución. Aquella familia que había buscado libertad terminó atrapada por otra forma de esclavitud, la del prestigio y la apariencia. En los grandes salones londinenses sus nombres eran pronunciados con respeto, pero también con un matiz de desdén, como si el origen de su fortuna aún los persiguiera. Y quizás tenían razón en sentirlo, porque aunque los Sassoon habían construido hospitales, bibliotecas y orfanatos, la sombra del opio seguía flotando sobre ellos. Millones de vidas destruidas, familias enteras condenadas a la adicción, aldeas sumidas en la ruina. Todo para sostener un comercio que había enriquecido a unos pocos y debilitado a un imperio entero como el chino. Con el paso de los años, las guerras del opio fueron reescritas en los libros de historia y los nombres de los responsables se fueron borrando. Sin embargo, entre los documentos y las cartas de la época, el nombre Sassoon aparece una y otra vez, siempre vinculado a los mayores envíos de la droga hacia el puerto de Cantón. Los archivos británicos lo confirman, aunque durante décadas se intentó silenciar ese capítulo. En el siglo XX, cuando la familia ya estaba completamente asentada en Europa, surgió una nueva generación de Sassoon que intentó distanciarse del pasado. Algunos se dedicaron al arte, otros a la política o la banca. Entre ellos destacaba Philip Sassoon, un hombre que encarnó la elegancia y el poder de la aristocracia británica. Fue miembro del Parlamento, amigo de Winston Churchill y mecenas de artistas.
Su vida parecía el triunfo definitivo del apellido, pero detrás del brillo aún se escuchaba el eco del pasado. Philip sabía que su fortuna provenía de una herencia manchada. En una carta privada escribió que su familia había pagado un precio demasiado alto por el lujo que disfrutaban. Afirmaba que el dinero podía comprar reconocimiento, pero no respeto verdadero, y aunque sus palabras quedaron en la intimidad, reflejaban una conciencia que pocos de sus antepasados habían mostrado. Mientras tanto, en la India, las fábricas fundadas por David y Albert seguían operando, aunque bajo nuevos dueños. Los muelles construidos por los Sassoon aún se utilizaban para el comercio, y muchas de las escuelas que financiaron continuaban funcionando, pero el nombre había desaparecido de los carteles. Bombay, ahora transformada en Mumbai, había cambiado su rostro y su alma. Lo que una vez fue un emporio textil y portuario, ahora era un centro financiero moderno, lleno de rascacielos. Aun así, bajo esa nueva piel de acero y cristal, las huellas de los Sassoon seguían allí, invisibles pero presentes, en los archivos municipales, en los planos antiguos de la ciudad, en las piedras de los edificios coloniales, se podían leer todavía las letras grabadas que contaban una historia de exilio, poder y contradicción. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los descendientes que quedaban en Inglaterra comenzaron a disolverse entre las familias nobles con las que se habían emparentado. Algunos incluso cambiaron su apellido para evitar la carga de la historia. Otros emigraron a América, buscando una nueva identidad lejos de la sombra del pasado. Sin embargo, existía algo que nunca desapareció del todo: la influencia del dinero. Las fortunas construidas durante generaciones no se esfumaron, se reinvirtieron, se diversificaron, se camuflaron detrás de corporaciones y fideicomisos, y aunque el apellido Sassoon dejó de ocupar los titulares, su legado financiero continuó moviéndose silenciosamente en los mercados globales. Lo que alguna vez fue un emporio visible, con barcos, fábricas y almacenes, se transformó en una red invisible de inversiones. Algunos analistas aseguran que parte de los capitales iniciales de grandes bancos y compañías internacionales provienen de aquellas antiguas riquezas coloniales. Quizás nunca se pueda comprobar del todo, pero la sospecha sigue viva, como una sombra que no se disuelve. Es una verdad que atraviesa todas las épocas. El dinero tiene memoria, aunque las personas la pierdan. Lo que comenzó como una huida por supervivencia terminó convirtiéndose en una lección sobre la naturaleza del poder. La familia Sassoon no solo construyó un imperio económico, levantó un espejo en el que se refleja la historia del colonialismo, del comercio y de la moral humana. Al final, lo más inquietante no es que una familia haya traficado con drogas a escala global, sino que lo haya hecho bajo la bendición de un imperio que se consideraba civilizado. El opio no fue solo un negocio, fue un instrumento político, una forma de dominio, una herramienta para doblegar naciones enteras. Los Sassoon fueron piezas en ese engranaje, pero también sus mayores beneficiarios, y cuando el Imperio británico cayó, arrastró consigo a quienes se habían atado demasiado fuerte a su destino. Los Sassoon fueron testigos de su propio ascenso y de su caída, de cómo la ambición puede convertir el exilio en poder y el poder en ruina. Hoy casi nadie recuerda sus nombres fuera de los libros de historia, pero su legado sigue presente en las estructuras del comercio moderno, en las corporaciones globales que surgieron del mismo sistema colonial que ellos ayudaron a edificar. Su historia nos recuerda que las fortunas no nacen del vacío. Siempre hay una historia detrás, y casi nunca es limpia. Quizás eso sea lo que convierte a la historia de los Rothschild del Este en algo tan fascinante y perturbador. No es solo la narración de un éxito extraordinario, sino también la de un precio que nadie quiso pagar abiertamente. Detrás de cada fortuna descomunal siempre hay un secreto que la sostiene, y en este caso ese secreto se llama opio. El auge y la caída de los Sassoon se entrelazan con los movimientos más grandes del siglo que transformaron al mundo. Mientras Europa se industrializaba y los imperios coloniales se expandían, la familia aprovechaba cada oportunidad para insertarse en los nuevos centros de poder.
Su inteligencia para leer los cambios geopolíticos era asombrosa. Donde otros veían conflictos, ellos veían rutas comerciales. Donde otros temían el caos, ellos encontraban espacio para crecer. Cuando el canal de Suez fue inaugurado, los Sassoon fueron de los primeros en comprender su impacto. Aquel estrecho corredor de agua acortaba las distancias entre Oriente y Occidente y multiplicaba la velocidad del comercio. Aprovecharon esa ventaja para ampliar su red de transporte marítimo. Ya no eran simples comerciantes, se habían convertido en intermediarios entre continentes. Sus barcos cruzaban el Océano Índico cargados de telas, especias, té y también de opio. El opio era su mayor secreto y, al mismo tiempo, su fuente de orgullo. En los retratos familiares de aquella época se los observaba vestidos como caballeros británicos, con la serenidad de quienes se sentían dueños del destino. Pero cada gesto refinado escondía la realidad de millones de adictos al otro lado del mundo. Era un poder que se alimentaba del sufrimiento humano, y esa contradicción acabaría marcando el espíritu de la familia. Mientras tanto, el Imperio británico continuaba su expansión militar y comercial en Asia. Las guerras del opio habían abierto la puerta al saqueo sistemático de China, y los Sassoon estaban en el centro de esa maquinaria. No eran soldados ni políticos, pero sus decisiones movían ejércitos y flotas. La plata que salía de los puertos chinos fluía hacia sus bancos, reforzando su influencia en Londres y Bombay. La cuestión que se plantea es si era posible justificar semejante poder. En sus discursos públicos, los Sassoon hablaban de progreso, de comercio libre y de civilización. Argumentaban que el intercambio de bienes unía a los pueblos, que la prosperidad era una bendición para todos, pero en realidad lo que unía a los pueblos bajo su sombra era la dependencia. Cada caja de opio enviada a China era una promesa de miseria, y cada libra que regresaba a sus cuentas era una victoria económica manchada de tragedia. Los británicos los recompensaron con títulos y honores. Se convirtieron en ejemplo de la movilidad imperial, extranjeros que habían adoptado los valores del imperio y que demostraban, con su éxito, la aparente generosidad del sistema. Lo que no se decía era que esa generosidad tenía un precio, la obediencia. Los Sassoon eran útiles mientras reforzaran los intereses de Londres. Su ascenso no era prueba de igualdad, sino de conveniencia. Albert Sassoon, uno de los herederos más brillantes, comprendió ese juego a la perfección. Sabía que su familia debía mantenerse indispensable, así que diversificó su fortuna y la extendió hacia los bancos europeos, invirtiendo en bonos nacionales, ferrocarriles y compañías navieras. Con cada inversión, los Sassoon se volvían más difíciles de eliminar. Su poder ya no dependía solo del opio, sino de las estructuras financieras del mundo moderno. Pero con cada nueva generación, el propósito original se diluía. Lo que había empezado como una lucha por sobrevivir se transformó en una carrera por acumular, y en esa carrera los lazos familiares comenzaron a romperse. Los hijos de Albert discutían sobre las herencias, los nietos competían por el reconocimiento social, y los primos se disputaban el control de las empresas. Lo que antes era una dinastía cohesionada por el miedo y la ambición, se convirtió en un conjunto de feudos enfrentados. Mientras tanto, en China, los efectos del opio eran devastadores. El país había perdido su equilibrio económico y político. Las guerras, las hambrunas y las revueltas se multiplicaban. En ese contexto de sufrimiento, los nombres de los traficantes eran pronunciados con odio y desprecio. Entre ellos, los Sassoon eran vistos como símbolos de la corrupción extranjera. Su nombre aparecía en los panfletos y en los discursos que denunciaban la humillación del pueblo chino. Esa hostilidad los obligó a mover parte de su fortuna hacia otros territorios. Hong Kong se convirtió en su nuevo refugio, un enclave británico seguro, donde podían seguir comerciando sin restricciones. Desde allí, controlaban el flujo de mercancías hacia toda Asia Oriental. Su riqueza crecía incluso cuando el mundo a su alrededor comenzaba a colapsar. Sin embargo, los cambios eran inevitables. Las revueltas nacionalistas en la India, la inestabilidad política en China y las tensiones en Europa empezaron a alterar el panorama. Los Sassoon intentaron adaptarse una vez más, trasladando su poder financiero hacia Occidente.
En Londres se presentaban como filántropos, como promotores de la cultura y el arte. Su dinero financió museos, universidades y campañas benéficas. Parecía que habían logrado purificar su imagen, pero el origen de su fortuna seguía siendo el mismo. En los círculos más exclusivos, algunos murmuraban que los Sassoon eran los mercaderes del veneno, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La alta sociedad británica prefería no mirar demasiado atrás. Era más cómodo admirar sus mansiones y sus obras de caridad que recordar el precio humano de su éxito. La Primera Guerra Mundial marcó otro punto de inflexión. Muchos descendientes participaron en el esfuerzo bélico, donando dinero o sirviendo como oficiales. Algunos murieron en el frente, otros regresaron condecorados. Aquella guerra cambió la percepción del honor y la lealtad. Los Sassoon comenzaron a ser vistos como patriotas, no como extranjeros. Habían conseguido lo que sus antepasados tanto desearon: aceptación total. Pero esa aceptación llegó justo cuando el sistema que los había sostenido empezaba a resquebrajarse. El Imperio británico estaba en declive, las colonias pedían independencia y el comercio mundial se transformaba. Los Sassoon, que habían prosperado en un mundo de jerarquías coloniales, no encontraron su lugar en el nuevo orden. Víctor Sassoon, el último gran representante de la familia, encarnó esa transición. Con un espíritu cosmopolita, intentó convertir Shanghái en la capital moderna de Asia. Construyó hoteles de lujo, apoyó proyectos de arte y se convirtió en anfitrión de intelectuales y diplomáticos. Por un tiempo, pareció que la historia de los Sassoon renacía, pero era solo una ilusión. Las guerras, una vez más, decidieron su destino. La invasión japonesa de China, seguida por la expansión del comunismo, destruyó el último bastión del imperio familiar. Víctor huyó, llevando consigo lo que pudo salvar, pero dejó atrás edificios, fábricas y sueños. En sus últimos años, confesó que su mayor error había sido creer que la fortuna podía vencer al tiempo. Cuando murió, dejó tras de sí una herencia fragmentada, esparcida en diferentes países y gestionada por bancos que ya no llevaban su nombre. Con él se cerraba un ciclo de más de un siglo. Lo que comenzó como una huida desesperada terminó como una parábola sobre la ambición y la pérdida. Hoy, los Sassoon sobreviven como una nota al pie en la historia del comercio global. Sus descendientes, dispersos por el mundo, rara vez hablan del pasado. Algunos conservan fotografías antiguas, retratos amarillentos de antepasados con turbantes y trajes ingleses, sonriendo ante cámaras que ya no existen. Son testigos silenciosos de una época en la que una sola familia podía moldear el destino de naciones enteras. El eco de su historia sigue resonando, porque en el fondo no se refiere solo a ellos, sino a todos los imperios que se alzaron sobre la codicia humana. El poder cambia de manos, los nombres se olvidan, pero los mecanismos permanecen. Las mismas dinámicas que movían a los Sassoon en el siglo XIX siguen vivas hoy, aunque disfrazadas de globalización y progreso. Así, su legado se convierte en un espejo del presente, una advertencia de que detrás de cada fortuna hay una historia, y detrás de cada historia una elección moral. La familia Sassoon eligió el camino del imperio y por un tiempo lo tuvo todo, pero el precio fue perder aquello que ninguna riqueza puede comprar: la paz de saberse inocente. Con el paso de las décadas, la historia de los Sassoon comenzó a transformarse en mito. En los puertos del sur de Asia, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y resentimiento. Para algunos, habían sido visionarios que llevaron prosperidad a regiones olvidadas. Para otros, no eran más que mercaderes del sufrimiento. Pero más allá de los juicios, lo cierto es que ninguna otra familia logró encarnar tan perfectamente la unión entre dinero y poder dentro del engranaje del imperialismo británico. Los Sassoon no solo dominaron el comercio, sino también la narrativa. Sabían construir una imagen pública que los presentara como benefactores y modernizadores. Comprendían el valor de la reputación tanto como el del oro. Cada escuela inaugurada, cada hospital con su apellido tallado en mármol, era una forma de borrar el rastro del opio. Su caridad era inmensa, pero también calculada.
Servía como escudo moral y como inversión política. En Bombay, su influencia se sentía en cada rincón. Los trabajadores acudían a las fábricas con la esperanza de un salario estable, sin saber que aquellas mismas manos que tejían algodón servían también a un imperio que se enriquecía con el tráfico de drogas. La contradicción era evidente, pero nadie se atrevía a mencionarla. El poder de los Sassoon era tan grande que cuestionarlos significaba desafiar al propio dominio británico. Las autoridades coloniales los necesitaban. Eran intermediarios perfectos, hablaban varios idiomas, conocían la cultura local y tenían contactos en Londres. Gracias a ellos, los británicos podían mantener el control económico sin ensuciarse las manos directamente. Era una alianza de conveniencia, una simbiosis entre la ambición y la autoridad. Pero la historia demuestra que toda alianza basada en la codicia acaba volviéndose inestable. Cuando el siglo XX avanzó y el mundo empezó a cuestionar los fundamentos del colonialismo, los Sassoon se vieron atrapados entre dos fuegos. Por un lado, los movimientos independentistas de Asia los consideraban cómplices del dominio extranjero. Por otro, las élites británicas comenzaban a verlos como un vestigio incómodo de una era pasada. Esa sensación de estar fuera de lugar se reflejó incluso en los descendientes más jóvenes, criados en mansiones de Londres. Muchos de ellos apenas conocían la India o las raíces de su familia. Algunos cambiaron su apellido para integrarse por completo en la sociedad inglesa. Otros viajaron a América o a Francia buscando anonimato. El apellido, que una vez simbolizó poder y riqueza, empezó a desvanecerse. Sin embargo, el dinero seguía moviéndose. Las inversiones familiares en bancos, seguros y propiedades se multiplicaron durante el siglo XX. Aunque el comercio del opio ya había desaparecido, el capital acumulado durante más de 100 años les permitió mantenerse entre las grandes fortunas. A través de empresas y fideicomisos, los Sassoon conservaron una influencia discreta, casi invisible. Mientras tanto, el mundo cambiaba. La independencia de la India, la caída del colonialismo, las revoluciones en China y la Segunda Guerra Mundial transformaron el mapa global. Los imperios que habían dominado durante siglos se derrumbaban y con ellos se desplomaban las fortunas que dependían de ellos. Pero el dinero de los Sassoon no desapareció, simplemente se adaptó. Víctor Sassoon, el último gran heredero, fue quizás el más consciente de que su tiempo se agotaba. En sus años de esplendor en Shanghái, solía recibir a diplomáticos, artistas y banqueros en sus hoteles. Se mostraba como un hombre moderno, defensor del progreso y del arte, pero en sus diarios personales dejó escritos que lo perseguía un sentimiento constante de vacío. Afirmaba que su fortuna era demasiado grande para una sola vida, pero demasiado pesada para ser disfrutada. Cuando el régimen comunista tomó el control de China, su imperio inmobiliario se esfumó en cuestión de días. Los edificios que llevaban su nombre fueron confiscados y los antiguos socios desaparecieron. Víctor abandonó el país sin mirar atrás. En los años siguientes viajó por el mundo, estableciéndose entre Londres, Nassau y Nueva York. Murió lejos de la India, lejos de China, lejos de todo lo que sus antepasados habían construido. Su muerte marcó el cierre de una era. Ninguno de los herederos quiso o pudo continuar con los negocios familiares. El apellido se dispersó entre ramas menores, matrimonios con otras familias nobles y fortunas administradas por terceros. La dinastía que había sido apodada los Rothschild del Este se extinguió silenciosamente, sin guerras ni tragedias, sino con una simple desaparición. Pero, a pesar del paso del tiempo, las preguntas siguen resonando. ¿Cómo una familia de exiliados logró controlar el destino comercial de medio continente? ¿Qué los impulsó a convertir el sufrimiento ajeno en riqueza? ¿Y por qué, cuando lo tuvieron todo, no pudieron conservarlo? Quizá la respuesta resida en la paradoja que define a todas las grandes dinastías. El mismo fuego que las eleva acaba consumiéndolas. La ambición que los llevó a desafiar el destino también fue la que los destruyó desde dentro. Cada generación heredaba no solo la riqueza, sino también el peso de las decisiones pasadas. Y ese peso, más que el dinero o el poder, fue su verdadera herencia. Hoy, cuando los historiadores mencionan a los Sassoon,
lo hacen con una mezcla de asombro y repulsión. Su historia se enseña como ejemplo del poder del comercio global, pero también como advertencia sobre los peligros de la codicia disfrazada de progreso. En algunos círculos se los reivindica como pioneros del capitalismo moderno, en otros se los condena como traficantes que devastaron a China y cimentaron su fortuna sobre el dolor de millones. El contraste entre su filantropía y su negocio muestra hasta qué punto los límites morales pueden desdibujarse cuando el dinero dicta las reglas. Mientras donaban hospitales, también financiaban guerras. Mientras construían escuelas, provocaban adicciones masivas. Su legado está hecho de esas contradicciones, y sin embargo, algo profundamente humano los hace comprensibles. En su raíz, los Sassoon fueron refugiados que huyeron de la persecución. Buscaron seguridad y la encontraron en el poder económico. En un mundo que los había rechazado, el dinero se convirtió en su escudo. Pero cuando ese escudo se volvió demasiado poderoso, dejaron de protegerse y comenzaron a dominar. La víctima se transformó en opresor, el exiliado en conquistador. Esa metamorfosis resume la historia del siglo XIX. Pueblos enteros desplazados, identidades reinventadas, imperios construidos sobre la explotación. Los Sassoon no fueron una excepción, fueron el reflejo más claro de su época. En ellos se condensan las luces y las sombras de un sistema que cambió para siempre la economía del planeta. Si se recorren hoy las calles de Bombay, aún se pueden encontrar los restos de aquel pasado. Los edificios construidos por la familia siguen en pie, aunque pocos conocen su historia. Las piedras guardan silencio, pero detrás de ese silencio late una verdad incómoda. La modernidad de la India, su conexión con el mundo, su riqueza portuaria y su industria textil fueron en parte moldeadas por un comercio que destruyó vidas al otro lado del océano. El tiempo, con su lento juicio, no borra las huellas del poder, solo las disfraza, y en esas huellas todavía se reconoce el eco de una familia que quiso dominarlo todo y terminó siendo devorada por su propia sombra. A medida que el siglo XX avanzaba, el mundo se encontraba al borde de una transformación profunda. Las antiguas potencias coloniales se desmoronaban, las guerras habían devastado continentes enteros y las viejas élites financieras debían adaptarse o desaparecer. En ese escenario, el nombre Sassoon comenzó a desvanecerse de los titulares, pero su influencia continuó, silenciosa y extendida, a través de bancos, inversiones y conexiones diplomáticas. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios y, como el dinero y la política, han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Algunos descendientes se convirtieron en figuras públicas, otros optaron por el anonimato. Había quienes seguían viviendo en mansiones de campo en Inglaterra, rodeados de arte y recuerdos de un pasado glorioso, mientras que otros se trasladaron a Estados Unidos, participando discretamente en negocios financieros o inmobiliarios. Aun cuando ya nadie hablaba abiertamente de los Sassoon, su dinero seguía moviéndose, tejiendo una red invisible entre las capitales del mundo. El comercio de opio había quedado atrás, pero sus consecuencias seguían vivas. En China, el trauma de la adicción colectiva y de las guerras del opio había dejado una cicatriz profunda. Durante generaciones, el país entero cargó con el recuerdo de aquella humillación. Los Sassoon, junto con los británicos y otras potencias coloniales, se convirtieron en símbolos de esa herida. La historia oficial del nuevo gobierno chino los nombraba como enemigos del pueblo, responsables de haber degradado la dignidad de una nación milenaria. Pero más allá de las condenas políticas, lo cierto es que los Sassoon fueron parte de un engranaje que iba mucho más allá de ellos. El opio no era solo una mercancía, era una herramienta de control. Mientras los chinos se debilitaban, el imperio británico se fortalecía, y con él todos aquellos que sabían aprovechar la maquinaria colonial. Los Sassoon no crearon el sistema, lo perfeccionaron.
convirtieron un vicio en un negocio global, y ese modelo de acumulación, basado en el control, la dependencia y la manipulación de los mercados, sería replicado una y otra vez en los siglos siguientes. Su historia anticipa lo que el mundo moderno llamaría globalización. Habían comprendido, antes que muchos, que el poder real no residía en los ejércitos, sino en la información, en las rutas comerciales y en el flujo del dinero. Controlar los canales del comercio era controlar los destinos de los pueblos, y eso fue exactamente lo que hicieron. En el Londres de entreguerras, los Sassoon se mezclaban con políticos, artistas y banqueros. Sus residencias eran espacios donde se tomaban decisiones que afectaban al mundo entero. Sin embargo, el brillo de su influencia comenzó a perder fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo nuevo que emergía de las ruinas no tenía lugar para las viejas dinastías imperiales. La palabra imperio ya no era símbolo de orgullo, sino de vergüenza. Para los Sassoon, aquello fue un golpe silencioso. Durante generaciones habían construido su identidad sobre su lealtad al Imperio británico. Ahora el imperio desaparecía, y con él su razón de ser. Los nuevos tiempos exigían discreción, no ostentación, gestión silenciosa, no control, visible. Por eso, mientras otros nombres desaparecían del todo, los Sassoon eligieron un camino diferente: replegarse, diversificarse y diluir su identidad dentro de estructuras financieras más amplias. En los años 50, su apellido ya no encabezaba empresas ni firmas comerciales, pero detrás de muchas corporaciones internacionales, de fondos de inversión y compañías inmobiliarias se encontraba aún parte de su capital. Habían aprendido la lección de la historia. La visibilidad trae poder, pero también vulnerabilidad. A partir de entonces, su estrategia fue el anonimato. La ironía era que su mayor fortaleza se convirtió en su desaparición. La familia que había sido sinónimo de riqueza y poder en Oriente ahora se disolvía en los pliegues del capitalismo moderno, un sistema que ellos mismos habían ayudado a construir. Y aunque el mundo los olvidaba, su legado continuaba vivo, disfrazado de modernidad. Mientras tanto, en Bombay, los vestigios de su imperio seguían resistiendo el paso del tiempo. Las fábricas que habían levantado aún se alzaban entre los nuevos rascacielos. Algunas conservaban placas antiguas con sus nombres grabados. Los edificios que habían albergado oficinas y almacenes de opio eran ahora sedes de bancos, empresas tecnológicas o centros culturales. Pero el pasado seguía latiendo bajo esas fachadas renovadas. En los archivos coloniales, los documentos sobre los Sassoon revelan una mezcla de admiración y sospecha. Los funcionarios británicos los describían como indispensables, pero también como demasiado influyentes. Los consideraban aliados útiles, pero nunca iguales, y aunque les otorgaron títulos y honores, siempre los vieron como una familia que había cruzado los límites entre Oriente y Occidente sin pertenecer del todo a ninguno. Esa condición híbrida, de no ser ni de aquí ni de allá, fue una de las razones por las que los Sassoon pudieron prosperar. Su identidad fluida les permitió adaptarse, moverse con facilidad entre culturas, gobiernos y crisis, pero también los condenó a no tener un hogar verdadero. Cuando la India logró su independencia, ya no eran bienvenidos allí. Cuando Inglaterra cambió, dejaron de ser necesarios. El destino de los Sassoon se parece al de las grandes civilizaciones que nacen del exilio y mueren de exceso. La historia está llena de familias así, poderosas, brillantes, fugaces. Durante un tiempo, todo lo que tocaban se transformaba en oro, hasta que el propio oro comenzó a pesar tanto que terminó hundiéndolos. Los cronistas modernos suelen comparar a los Sassoon con los Rothschild, pero esa comparación es engañosa. Mientras los Rothschild construyeron su fortuna sobre la banca y la diplomacia, los Sassoon la edificaron sobre una sustancia prohibida. Los primeros negociaban con reyes, los segundos con imperios y contrabandistas. Sin embargo, ambos compartieron la misma visión, que el verdadero poder no reside en la espada, sino en el crédito, en la deuda, en la capacidad de financiar o negar el futuro de una nación. Y si bien el nombre Rothschild aún se pronuncia con cierta reverencia, el de los Sassoon se susurra con incomodidad. Es una historia que incomoda, porque revela la hipocresía de una época
que se consideraba civilizada mientras alimentaba la adicción y la esclavitud de millones. Pero incluso dentro de esa oscuridad existe una paradoja. Los Sassoon también fueron constructores, donaron hospitales, financiaron escuelas y ayudaron a establecer instituciones que aún hoy benefician a miles de personas. Sus obras sobrevivieron mucho más que su reputación. Tal vez, en el fondo, entendían que solo la filantropía podía limpiar, al menos parcialmente, la mancha del dinero, y sin embargo, ¿puede la caridad redimir una fortuna nacida del sufrimiento? Esa pregunta sigue abierta, flotando entre las páginas de la historia. Quizás la respuesta dependa de cómo se decida recordar a los Sassoon, como los mercaderes del opio o como los arquitectos del mundo moderno. La verdad, como siempre, no se encuentra en un solo lugar. Se encuentra en los contrastes, en la familia que escapó del exilio y terminó aliada con los opresores, en los comerciantes que ayudaron a construir ciudades mientras destruían naciones, en los filántropos que compraban respeto con el mismo dinero que había quebrado vidas. El paso del tiempo no absuelve ni condena, pero sí revela, y cuando se observa la trayectoria de los Sassoon, se entiende que la historia humana rara vez es lineal. No hay héroes ni villanos absolutos, solo hombres y mujeres enfrentados a sus circunstancias, moldeados por la ambición y atrapados en los engranajes del poder. Los Sassoon fueron eso, la encarnación de una era donde el comercio era más fuerte que la moral y donde el dinero tenía el poder de borrar cualquier frontera. Pero aunque el mundo moderno haya heredado sus estructuras, también heredó sus lecciones. Cada crisis económica, cada burbuja financiera, cada escándalo corporativo parece repetir en otro tono aquella vieja historia de codicia y caída que empezó hace casi 2 siglos, en una ciudad portuaria de la India, con una familia que huyó del miedo y terminó dominada por él. Con el cambio de siglo y el nacimiento del mundo contemporáneo, la huella de los Sassoon se volvió más difícil de rastrear. Ya no había barcos con su bandera, ni cofres con su sello, pero su influencia permanecía entre las estructuras invisibles del dinero. Los descendientes de la familia habían aprendido que el poder más duradero no es el que se ostenta, sino el que se oculta. Mientras el mundo se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial, los viejos imperios se desmoronaban y un nuevo orden económico global comenzaba a consolidarse. Era la era de los bancos internacionales, de los fondos de inversión, de las corporaciones sin rostro. En ese nuevo escenario, el legado de los Sassoon encontró una forma de sobrevivir. Ya no eran los dueños de fábricas o de puertos, sino accionistas, inversores silenciosos, partícipes de un sistema que ellos mismos habían ayudado a moldear en su tiempo. Algunos estudiosos sostienen que parte de su fortuna inicial fue canalizada hacia entidades financieras que, con el paso de las décadas, se integraron en los bancos y fondos más poderosos del planeta. No hay documentos que lo prueben de manera definitiva, pero la posibilidad es tan verosímil que incluso los historiadores más prudentes la consideran probable. De algún modo, los Sassoon se habían convertido en una metáfora de la evolución del capital, del comerciante visible al capital invisible, del empresario de puerto al magnate de despacho. En la India independiente, su nombre casi desapareció de los registros públicos. Las nuevas generaciones preferían mirar hacia el futuro y dejar atrás las sombras del colonialismo. Los edificios que una vez llevaron el apellido Sassoon fueron renombrados, sus placas retiradas, sus archivos relegados a los sótanos del olvido. Sin embargo, los muelles, las carreteras y los hospitales que financiaron seguían allí, funcionando como testigos mudos de un pasado que nadie quería recordar, pero que sostenía buena parte de la infraestructura moderna del país. En China, la memoria era más dura. Durante años, las escuelas enseñaron a los niños que el opio fue la herramienta con la que el extranjero debilitó al imperio, y entre los nombres de aquellos responsables, el de los Sassoon ocupaba un lugar destacado. Para muchos, representaban la codicia extranjera, la alianza entre la ambición privada y la dominación imperial. Incluso hoy, en algunos textos chinos sobre las guerras del opio, su apellido se menciona con el mismo tono que el de los grandes traidores, y, sin embargo, en Occidente su imagen fue completamente diferente. En los salones europeos, los Sassoon
fueron recordados como filántropos, como coleccionistas de arte, como benefactores de universidades y museos. Las biografías que aparecieron en los años 50 y 60 suavizaron su historia. Los describían como empresarios adelantados a su tiempo, pioneros de la modernización asiática. El opio apenas se mencionaba, y cuando lo hacía, se presentaba como un detalle menor, una práctica comercialmente aceptada en su contexto histórico. Era una versión limpia, adecuada para un mundo que no quería confrontar sus propias culpas. Ese contraste entre la memoria oriental y la occidental se convirtió en una metáfora de la historia misma. Lo que para unos era progreso, para otros era destrucción, y en medio de esa contradicción quedó atrapado el legado de los Sassoon, oscilando entre la admiración y el rechazo. Los descendientes que quedaban vivos optaron por el silencio. Algunos vendieron las propiedades que aún poseían, otros las donaron a fundaciones. Pocos dieron entrevistas. En los círculos sociales de Londres o Nueva York, el apellido seguía abriendo puertas, pero cada vez eran menos quienes conocían realmente de dónde provenía. La riqueza se había vuelto impersonal, diluida entre inversiones, fondos fiduciarios y herencias repartidas. Uno de los últimos herederos conocidos, residente en Europa, confesó en una carta privada que le resultaba imposible escapar del peso de su nombre. Afirmaba que dondequiera que fuera, sentía que lo miraban no como individuo, sino como parte de una historia que él no había elegido. Hablaba de una culpa heredada, de una deuda imposible de saldar. Era la voz de una generación que ya no compartía las certezas de sus antepasados. Mientras tanto, los académicos comenzaron a redescubrir su historia. Libros, documentales y artículos revisaban los archivos coloniales para reconstruir la verdadera magnitud de su imperio. Lo que encontraron era tan vasto que resultaba casi inimaginable. Contratos firmados en 3 continentes, rutas de comercio que unían puertos desde Basora hasta Hong Kong, y cuentas bancarias que financiaban tanto templos como ejércitos. Los Sassoon no habían sido simples comerciantes, habían sido arquitectos de una economía global antes de que existiera ese término. Pero toda arquitectura tiene su cimiento, y el de ellos estaba hecho de una sustancia que destruyó millones de vidas. Por más que la historia se reescribiera, esa verdad permanecía como una grieta que ningún mármol podía cubrir. Lo más paradójico es que, con el paso del tiempo, el mundo moderno comenzó a reproducir sus métodos sin siquiera recordarlos. Las mismas dinámicas que ellos emplearon, el control de rutas, la manipulación de la oferta, la creación de mercados dependientes, se convirtieron en la base del capitalismo contemporáneo. El opio fue sustituido por otros productos, pero la lógica seguía siendo la misma. Donde hay necesidad, se crea consumo. Donde hay consumo, se construye poder. De alguna manera, el espíritu de los Sassoon seguía presente en cada empresa que prioriza la ganancia sobre la ética, en cada sistema que convierte el dolor ajeno en beneficio. Su historia dejó de ser un capítulo del pasado para transformarse en una advertencia sobre el presente, y es que, aunque ya no haya fábricas con su nombre, ni barcos surcando los mares bajo su bandera, la pregunta que plantea su legado sigue siendo inquietante. ¿Cuántas de las riquezas que hoy se admiran fueron levantadas sobre la desgracia de otros? El silencio que rodea a la familia en la actualidad no es casual. Es un silencio elegido, quizás una forma de penitencia o quizás una estrategia para seguir existiendo sin ser vistos. Tal vez, en algún lugar, una parte de su fortuna aún permanezca activa, transformada, multiplicada, invertida en causas más aceptables. O tal vez ya no quede nada, salvo la historia que el tiempo se empeña en rescatar. Lo cierto es que, a diferencia de otras dinastías que murieron con estrépito, los Sassoon desaparecieron como el humo de una lámpara, lentamente, sin ruido, hasta confundirse con el aire que ayudaron a contaminar. Y en ese desenlace silencioso hay algo profundamente simbólico, el fin de una era en la que el poder tenía rostro y el nacimiento de otra donde el poder se disfraza de invisibilidad. Su historia no termina con su caída, porque su huella sigue marcada en la estructura misma del mundo moderno. La globalización, los mercados financieros, la filantropía empresarial,
Las fortunas transnacionales, todo lo que hoy se considera natural, tiene, en parte, su origen en ese pasado, donde el dinero comenzó a circular más rápido que la moral. Así, al mirar atrás, la figura de los Sassoon se alza como un espejo incómodo. En él se refleja la contradicción de una humanidad capaz de construir belleza y destrucción al mismo tiempo. Una familia que, huyendo del miedo, encontró el poder, que buscando seguridad, creó dependencia y que, en su intento de alcanzar la eternidad, terminó disolviéndose en el olvido. En las décadas que siguieron a su desaparición pública, el apellido Sassoon comenzó a adquirir un aire casi legendario. Algunos lo mencionaban en tono de mito, otros como ejemplo de advertencia, pero pocos comprendían la verdadera magnitud de lo que aquella familia había representado. Detrás de sus muros y de sus fortunas dormía una historia que hablaba de las luces y las sombras del progreso humano, una historia que no solo trataba de comercio, sino de ambición, poder y del precio que conlleva intentar dominar el destino. En los archivos británicos, los historiadores descubrieron correspondencias entre altos funcionarios coloniales y miembros de la familia. En ellas se revelaba que los Sassoon no eran simples colaboradores del imperio, sino piezas clave en la estrategia de expansión británica en Asia. Financiaban rutas comerciales, abastecían ejércitos y aseguraban el flujo de dinero hacia Londres. Su fortuna se convirtió en el lubricante invisible del poder. Cada libra que invertían reforzaba los cimientos del dominio imperial. Era una relación simbiótica y al mismo tiempo tóxica. Sin el respaldo británico, los Sassoon jamás habrían alcanzado tal nivel de influencia, pero sin los Sassoon el imperio no habría podido penetrar tan profundamente en los mercados asiáticos. Se necesitaban mutuamente, aunque ambos fingieran lo contrario. Los documentos lo dejan claro. Los británicos los llamaban socios convenientes, mientras que los Sassoon los veían como guardianes útiles. Ninguno confiaba plenamente en el otro. En el fondo, ambos sabían que el poder no tiene aliados, solo intereses compartidos. Por eso, cuando el sistema colonial comenzó a resquebrajarse, los Sassoon fueron abandonados sin miramientos. No hubo agradecimientos ni homenajes. El imperio que habían ayudado a sostener se desentendió de ellos con la frialdad con que se deja caer una carta en el plin, fuego. Y aún así, su influencia persistió en la estructura del comercio moderno, el modo en que hoy se conciben las corporaciones multinacionales, las estrategias de diversificación de capital, las redes de intermediarios y la filantropía como herramienta de legitimación social tienen su raíz en lo que los Sassoon y otras familias similares ensayaron durante el siglo XIX. Ellos comprendieron antes que nadie que el poder debía ser flexible, que debía moverse sin bandera, adaptarse a los cambios políticos y sobrevivir incluso cuando el mundo que lo sostenía se derrumbara. La filantropía fue uno de los instrumentos más sofisticados de esa supervivencia. Cuando la opinión pública comenzó a volverse crítica hacia los imperios, los Sassoon transformaron su riqueza en obras visibles. Hospitales, templos, universidades y orfanatos se multiplicaron en Bombay, Calcuta, Bagdad y Londres. A los ojos del pueblo eran bienhechores, pero detrás de cada donación había un cálculo. La generosidad, bien administrada, podía comprar reputación y con ella poder. Esa doble moral se convirtió en una constante en la historia de las grandes fortunas. Y aunque hoy parezca cínico, era el modo en que las élites de entonces entendían el equilibrio, dar un poco para conservar mucho. Los Sassoon no fueron los únicos en hacerlo, pero fueron los más hábiles. Mientras el pueblo aplaudía sus obras de caridad, el comercio de opio seguía floreciendo bajo otros nombres y rutas más discretas. El opio había sido su semilla, pero no su única rama. Con el paso del tiempo, los Sassoon expandieron su imperio hacia industrias más respetables: el textil, la banca, la navegación, la construcción. Incluso en momentos de crisis global, su capital se multiplicaba. Su red de agentes y contadores era tan amplia que podían prever los movimientos del mercado con semanas de antelación. No comerciaban solo con productos, sino con información. En eso radicaba su verdadero poder. A mediados del siglo XX, cuando el mundo entraba en la era del petróleo,
Muchos creyeron que el legado de los viejos comerciantes había quedado atrás, pero la lógica que ellos habían inventado seguía viva: la especulación, la concentración del poder económico, la invisibilidad de los grandes capitales. Todo eso había nacido en las mismas oficinas donde Teddy Levitt Sassoon y sus hijos firmaban contratos con la India y China un siglo antes. Su historia se transformó en una suerte de advertencia. En los círculos académicos, algunos la llaman la parábola del opio y el oro. Representa la eterna tensión entre la moral y la riqueza, entre el deseo de progreso y el costo que ese progreso impone sobre otros. Al final, el caso de los Sassoon no fue una excepción, fue el reflejo de cómo el mundo entero eligió crecer. Hoy, cuando se habla de globalización, de flujos de capital o de desigualdad, los ecos de aquella familia resuenan, aunque pocos lo sepan. El mundo moderno es, en muchos aspectos, la continuación de sus ideas, un mundo donde la distancia ya no protege a nadie, donde el dinero puede cruzar fronteras en segundos y donde la historia se repite disfrazada de modernidad. Hay quienes afirman que todavía existe una rama lejana de los Sassoon residiendo en Europa, gestionando discretamente fondos y participaciones en empresas. No hay aquí pruebas concretas, solo rumores, documentos incompletos y coincidencias. Pero quizás no importe si es cierto o no, porque incluso si no quedara un solo descendiente, su sombra seguiría viva en la forma misma en que el dinero circula por el planeta. El apellido, que alguna vez adornó edificios, barcos y cuentas bancarias, ya no necesita pronunciarse. Su esencia está en las estructuras invisibles que sostienen el comercio global, en los mecanismos financieros que permiten que las fortunas crezcan sin rostro. En cierto modo, los Sassoon lograron lo que toda dinastía ambiciona: trascender la carne y convertirse en sistema, y sin embargo, en esa trascendencia se perdió lo humano. Lo que comenzó como una historia de supervivencia se convirtió en una maquinaria de poder desprovista de alma. David Sassoon había huido buscando seguridad para su familia, pero sus descendientes terminaron presos de una ambición que ya no comprendían. El dinero dejó de ser un medio y se transformó en un fin. Cuando la última generación heredó la fortuna, lo hizo sin entender el sacrificio ni el dolor que la habían originado. Esa desconexión marcó el principio del fin. Las fortunas sin propósito se disuelven, las dinastías sin identidad se desvanecen. Así ocurrió con ellos, lentamente, sin tragedias visibles, sin guerras ni ruinas, simplemente olvidados por el tiempo, como si el mundo hubiera decidido pasar página. Sin embargo, cada vez que una nueva generación de empresarios habla de innovación, de expansión global o de filantropía corporativa, sin mencionar las vidas que quedan atrás, la historia de los Sassoon revive, aunque nadie lo diga, porque el dilema que ellos encarnaron, la tensión entre la riqueza y la moral, sigue siendo el mismo, solo que con otros nombres y otros rostros. Quizás esa sea la verdadera inmortalidad de su legado, no en los monumentos ni en los apellidos, sino en la repetición constante de su error. Un error que comenzó en Bagdad, floreció en Bombay, alcanzó su apogeo en Londres y terminó extendiéndose, silenciosamente, por todo el mundo. El siglo XXI encontró al mundo navegando entre los ecos del pasado y la promesa de una modernidad sin memoria. Los nombres que alguna vez representaron el poder colonial se habían borrado de los periódicos, pero sus estructuras, sus métodos y sus herencias seguían vivas, disfrazadas bajo otros apellidos, otros logotipos, otras corporaciones. Y en medio de esa marea global, la historia de los Sassoon comenzó a resurgir, no como la de una familia, sino como la de un símbolo. En universidades y foros económicos, su nombre volvió a aparecer en conversaciones sobre la ética de los negocios. Algunos los describían como los primeros arquitectos de la globalización, otros como los mercaderes que demostraron hasta dónde podía llegar la ambición humana cuando se vestía de progreso. Pero más allá de las interpretaciones, todos coincidían en algo: los Sassoon fueron el espejo de su tiempo y el preludio del nuestro. Lo fascinante es que su historia no se limita al comercio, es, sobre todo, una historia sobre el alma,
sobre lo que sucede cuando una familia que huye del dolor encuentra refugio en la riqueza y termina construyendo su propio infierno dorado, porque en su obsesión por controlar el destino, los Sassoon olvidaron la razón que los llevó a emigrar, la búsqueda de dignidad. David Sassoon había escapado de la humillación, de la persecución y del miedo. Su viaje fue, al principio, una respuesta a la injusticia, pero en el nuevo mundo que construyó, reprodujo los mismos mecanismos de dominio que lo habían obligado a huir. Allí donde una vez fue víctima, se transformó en instrumento de un sistema que sometía a otros pueblos. Y así, el círculo se cerró, dejando una lección que sigue siendo vigente. Quien no enfrenta su pasado está condenado a repetirlo, aunque cambie de piel. En los relatos de los últimos descendientes hay destellos de arrepentimiento. Uno de ellos, en una entrevista perdida en un diario británico de mediados del siglo pasado, admitía que la familia había buscado redención demasiado tarde. Afirmaba que habían querido compensar su historia con filantropía, pero que la caridad nunca limpia lo que la conciencia no se atreve a nombrar. Sus palabras fueron ignoradas en su momento, pero hoy resuenan con una claridad inquietante. Durante generaciones, los Sassoon fueron el ejemplo de cómo una minoría perseguida podía ascender hasta la cima del poder. Pero ese ascenso no vino acompañado de justicia, sino de conveniencia. Al aliarse con el Imperio británico, la familia encontró una nueva forma de supervivencia, ya no huyendo del poder, sino sirviéndose de él. En el proceso, perdieron lo que los había hecho distintos. El dinero se convirtió en su patria. Sus templos ya no fueron lugares de fe, sino de transacción. Sus nombres dejaron de tener raíces, porque cada generación nacía en un continente distinto, bajo un idioma distinto, con valores distintos. Esa dispersión los hizo fuertes al principio, pero también los vació. La unidad familiar que alguna vez los protegió se disolvió en la búsqueda individual de estatus. Con el paso de los años, los Sassoon comenzaron a parecerse a los mismos imperios que habían servido, vastos, poderosos, pero sin alma. Y como todos los imperios, terminaron cayendo no por enemigos externos, sino por desgaste interno. La riqueza acumulada no fue suficiente para sostener el vacío que los habitaba. Sí, dinero no puede reemplazar la identidad, ni la herencia puede sostener una historia que ya no se siente propia. La grandeza material de la familia contrastaba con su fragilidad espiritual. Lo tenían todo, pero les faltaba sentido. Sus palacios eran perfectos, sus inversiones brillaban, pero sus vidas se fragmentaban en escándalos, disputas y silencios. A veces la decadencia no se mide en ruinas, sino en el silencio de los salones vacíos. Con el tiempo, el apellido se convirtió en un susurro. Algunos investigadores hallaron descendientes lejanos en Europa y América, viviendo vidas discretas, alejadas de los reflectores. Ninguno parecía querer revivir la gloria de antaño, tal vez porque entendían que el brillo del pasado era una ilusión construida sobre demasiadas sombras, tal vez porque sabían que la verdadera herencia de su familia no estaba en el oro, sino en la culpa, y sin embargo, el mundo que los olvidó sigue respirando bajo las mismas lógicas que ellos ayudaron a crear. El comercio global, las multinacionales, los fondos que controlan economías enteras sin rostro ni bandera, son descendientes simbólicos de aquel sistema que los Sassoon perfeccionaron. No se trata ya de opio, sino de tecnología, petróleo o datos, pero la esencia es la misma: el control del deseo, la creación de dependencia, la acumulación sin límite. Quizás ese sea el motivo por el cual su historia incomoda tanto, porque no se trata solo de mirar el pasado, sino de reconocer su reflejo en el presente. Cuando un producto causa adicción y destruye vidas mientras genera fortunas, la sombra de los Sassoon vuelve a proyectarse sobre la sociedad. Cuando un imperio económico justifica sus abusos con discursos de progreso y libertad, la vieja voz del opio vuelve a susurrar entre las cifras. Los Sassoon no inventaron la codicia, pero le dieron forma, le dieron método, estructura, eficiencia. La transformaron en un sistema capaz de sobrevivir a las guerras, a los cambios de poder, a las ideologías. Su legado no es solo una historia de dinero,
sino una advertencia sobre la permanencia del mal cuando se disfraza de éxito. En sus últimos años, Víctor Sassoon escribió en su diario que la fortuna es un espejismo que brilla hasta que el alma se seca. Nadie prestó atención a esa frase, pero quizás era la confesión más honesta que un descendiente de su linaje podía hacer. Él, que había heredado la gloria y la culpa de su familia, comprendió al final que ninguna cantidad de riqueza podía comprar el perdón del tiempo. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo, porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí, y tal vez sea esa la enseñanza más profunda de su historia, que el dinero, por vasto que sea, nunca puede redimir una deuda moral, que la verdadera grandeza no está en construir imperios, sino en no perder la humanidad al hacerlo. Cuando se observa el mapa del mundo actual, las rutas comerciales, las bolsas de valores, los centros financieros que nunca duermen, es imposible no pensar en aquella familia que, desde una pequeña comunidad judía en Bagdad, aprendió a mover el destino de las naciones. Su nombre puede haber desaparecido, pero su huella sigue viva en los sistemas que gobiernan la economía moderna, porque lo que los Sassoon demostraron y lo que la historia aún no ha dejado de repetir es que el poder, cuando nace del miedo, siempre busca perpetuarse, y que la riqueza, cuando carece de propósito, acaba consumiendo a quienes la poseen. Así, el ciclo que comenzó con una huida y terminó con un imperio no es solo la historia de una familia, es el reflejo de la condición humana, la eterna tensión entre la necesidad y la avaricia, entre la redención y el olvido. Una historia que, aunque escrita hace siglos, sigue siendo relevante, porque el mundo moderno, nuestro mundo, aún se sostiene sobre los mismos cimientos que ellos ayudaron a levantar. La historia de los Sassoon, cuando se contempla desde la distancia, se asemeja a una parábola que el tiempo escribió con precisión milimétrica. Comienza con una familia perseguida y termina con una dinastía poderosa, pero entre esos dos extremos se extiende un arco de ambición, gloria y caída que resume la naturaleza del poder humano. Lo más inquietante no es su riqueza ni su decadencia, sino el espejo que dejan frente a la sociedad, un reflejo de cómo las civilizaciones se levantan sobre la fragilidad moral de sus propias decisiones. En las primeras páginas de su historia, todo parece inevitable. David Sassoon escapa de Bagdad con su familia, dejando atrás los muros que lo habían protegido y traicionado al mismo tiempo. Busca libertad, pero lo que encuentra es una oportunidad. El puerto de Bombay se abre ante él como una promesa, un lugar donde el talento y la astucia pueden pesar más que el linaje, y en ese escenario incierto su instinto se impone, compra, vende, negocia, construye, se gana la confianza del Imperio británico, primero como intermediario, luego como aliado indispensable. Cada generación que lo sucede refina ese legado, pero también lo corrompe un poco más. Su nieto Albert convierte el comercio de opio en una red industrial sin precedentes. Sus barcos cruzan los mares cargados de mercancías que sostienen el equilibrio financiero del imperio más vasto de la historia. Los Sassoon ya no son refugiados, son engranajes de un sistema global que necesita tanto la adicción como el orden. Y mientras el opio destruye millones de vidas, ellos levantan escuelas, hospitales, templos y bibliotecas. Las piedras limpias de sus obras ocultan el polvo oscuro que las sostiene. Con el tiempo, la familia se acostumbra a vivir entre dos mundos. Mientras la India son los benefactores judíos que levantaron la modernidad. En Londres, los exóticos millonarios orientales que compran mansiones y se codean con reyes. En ambos lugares son admirados, pero nunca del todo aceptados. La aristocracia británica los invita a sus banquetes, pero no olvida su piel ni su acento. Los Sassoon, por su parte, aprenden a vestirse con la elegancia del poder, pero nunca consiguen silenciar la voz de su pasado. Es una danza de máscaras. Ellos sonríen mientras ocultan el origen de su fortuna, y el imperio los celebra mientras finge ignorarlo.
Luego llega el siglo XX, con su ruido, sus guerras y sus revoluciones. La familia, ya establecida en Europa, intenta adaptarse. Algunos de sus miembros se vuelven diplomáticos, otros mecenas, otros simples herederos que disfrutan sin comprender. El mundo cambia más rápido de lo que ellos pueden asimilar. El colonialismo se derrumba, el comercio se transforma y las certezas que los habían sostenido comienzan a desmoronarse. Víctor Sassoon es el último en comprenderlo. En Shanghái construye un imperio de lujo que brilla durante una década. Desde las terrazas de sus hoteles observa una ciudad que parece vivir eternamente de noche, llena de luces, música y secretos. Es la última ilusión de grandeza, pero el mundo que lo rodea se agrieta, los ejércitos se acercan, los viejos imperios se hunden y el dinero ya no puede comprar estabilidad. Cuando finalmente huye de China, lo hace con la misma sensación que tuvo su antepasado al escapar de Bagdad, la certeza de que todo lo que parecía eterno puede desaparecer en un solo instante. Su huida simboliza el fin de una era. La dinastía que un día controló el 70% del comercio mundial de opio desaparece sin ceremonias ni ruinas visibles. No hay incendio, ni golpe de Estado, ni quiebra dramática, solo un silencio progresivo. Las empresas se disuelven, los edificios cambian de nombre, las cuentas se reparten y el apellido se desvanece. Así termina la historia de los Rothschild del Este, no con una caída estrepitosa, sino con un apagón lento, como una llama que se extingue sin aire. Y sin embargo, su legado permanece escondido en los cimientos del mundo moderno. Las estructuras que ayudaron a construir, las redes de comercio, los sistemas financieros, las alianzas entre gobiernos y empresas privadas, siguen vivas. Las guerras del opio fueron el primer gran ejemplo de un fenómeno que hoy se reconoce con otro nombre, la economía global. La diferencia es que ahora los productos cambian, las rutas son digitales y las adicciones tienen nuevos disfraces. Pero el principio es el mismo, convertir la necesidad humana en mercancía. Esa es la verdadera herencia de los Sassoon, la que nadie puede borrar. Su historia nos enseña que la frontera entre el progreso y la explotación es más delgada de lo que parece, que detrás de cada avance económico suele esconderse una pérdida moral, que las fortunas más estables se construyen sobre silencios y que los imperios, sean antiguos o modernos, prosperan mientras logren convencer al mundo de que sus ganancias son inevitables. Los Sassoon no fueron demonios ni santos, fueron el retrato más fiel de su tiempo, pragmáticos, calculadores, geniales y profundamente contradictorios. Hicieron del dinero su idioma y del poder su religión. Construyeron belleza con el mismo metal con el que otros compraban guerras, y aunque sus nombres ya no figuran en los listados de las grandes familias, su influencia está impresa en cada moneda que circula, en cada contrato, en cada banco que regula la vida de millones. Hoy, cuando las sociedades discuten sobre la ética de las corporaciones y el impacto de la riqueza en el planeta, los ecos de su historia vuelven a escucharse, porque lo que los Sassoon representaron no ha desaparecido, se ha transformado. Su espíritu vive en los sistemas financieros que operan sin rostro, en las compañías que extraen recursos de países lejanos, en los magnates que construyen filantropía sobre desigualdad. Son los herederos invisibles de aquella familia que, sin saberlo, definió la manera en que el mundo mediría el éxito durante los siglos siguientes. Quizás esa sea la lección final, que toda riqueza sin memoria termina repitiendo los errores del pasado. Los Sassoon lo aprendieron tarde, cuando ya no había nada que salvar, pero su historia permanece para recordar que el poder sin compasión se convierte en veneno y que las fortunas que ignoran el sufrimiento ajeno acaban devorando a sus propios herederos. El destino de aquella familia, nacido del exilio y coronado por la ambición, no fue una anomalía, sino una advertencia. Nos muestra que el verdadero precio del éxito no se paga en oro, sino en almas, que la redención no se compra con donaciones, sino con justicia, y que ningún imperio, por vasto que sea, puede escapar del juicio de la historia. En las ruinas silenciosas de Bombay, en los archivos polvorientos de Londres y en los recuerdos de una China que aún no olvida, la sombra de los Sassoon sigue presente.
no como una maldición, sino como una pregunta. ¿Cuánto del mundo moderno nació del dolor que se prefiere no ver? Quizás algún día, cuando las generaciones futuras vuelvan a mirar hacia atrás, entenderán que esta no fue solo la historia de una familia, sino la del alma humana frente al poder, una historia que comienza con una huida y termina con un susurro, pero que, en el fondo, sigue hablando de todos, porque mientras existan fortunas que se construyan sobre la miseria, mientras haya poder que se disfraza de progreso, y mientras el dinero continúe dictando el destino de los pueblos, la historia de los Sassoon no habrá terminado, solo habrá cambiado de nombre.